¿no? Como es costumbre, vamos a proceder a grabar la clase para aquellos compañeros que por diversas razones no puedan asistir a la misma, ¿no? Entonces, continuemos. Ya hemos ido viendo cómo funcionan los indicadores, qué es lo que hacen, ¿no? Ahora bien, veamos ya, digamos, algunos aspectos un tanto más prácticos de los indicadores. A ver, es recomendable especificar para cada indicador el nombre, ¿no? Como habíamos dicho, el porcentaje de la población que aprueba test de conocimientos sobre higiene, la fórmula de cálculo, el número de tests con 7 o más puntos en una escala de 1 al 10, de acuerdo al número o dividido entre el número de tests realizados multiplicados por 100. O sea, ¿cuál es el secreto de hacer buenos indicadores? Que tengamos la capacidad de medir aquello que está incluyendo nuestro proyecto. ¿Cuál es el medio de verificación? Test de 10 preguntas aplicado a una muestra aleatoria de 45 personas capacitadas. ¿Por qué hablamos de un medio de verificación? Porque este medio de verificación nos va a permitir ver si lo que estamos incluyendo en nuestro test se aplica, si es que estamos logrando medir aquello que necesitamos. En la práctica, ¿eso qué quiere decir? Que tengo mi fórmula de cálculo y lo que voy a hacer es aplicarlo. Ahora, esos tests, digamos, ya sean digitales o sean impresos, lo que tienen que estar es dentro de un archivador, ya sea digital o sea un archivador físico, ¿no? Entonces, ese archivador físico lo que va a permitir es que vamos a tener ya los tests ahí y vamos a poder comprobar en cualquier momento que el instrumento ha sido utilizado. Y si el instrumento ha sido utilizado, entonces es un instrumento que funciona. Es importante también que dispongamos de un valor actual o línea de base. ¿Qué es la línea de base? ¿De dónde estamos partiendo? ¿Cuál es el punto a partir del cual estamos partiendo para saber si estamos avanzando o no? Por ejemplo, vamos a ver si en nuestro test inicial únicamente el 10% aprueba. Entonces eso quiere decir que los participantes no conocen, no tienen conocimientos acerca del manejo de la higiene. Entonces, a medida que nosotros los vayamos capacitando, sus conocimientos van a ir aumentando. Entonces, este porcentaje cada vez va a ser más grande. Si es cada vez más grande, entonces quiere decir que estamos avanzando, que estamos logrando mejorar todo el mecanismo de aprendizaje de la población. Ese es un primer elemento central que estamos trabajando. ¿Cuál es la tendencia observada y proyectada? La situación se ha mantenido igual en los últimos 3 años y no se prevén cambios sin el proyecto. En otras palabras, acá es donde tenemos que, como se dice coloquialmente, tenemos que vender el charque. Tenemos que decir que si no hay un cambio trascendental en la gestión, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir en el mismo lugar. Por eso observamos lo que ha pasado y proyectamos. Las variables no sufren cambios inmediatos, entonces lo que va a ocurrir es que lo más probable es que esta situación no cambie en el tiempo. ¿Por qué digo que vamos a vender el chat? Porque ahí lo que tenemos que decir es que el programa, el proyecto que estamos llevando adelante es fundamental para que podamos cambiar la situación
de todo lo que está ocurriendo. Y para ello tenemos que tener una meta, que en nuestro caso es igualar la media regional, en este caso, lograr un 60% de aprobación. Y vamos a tener naturalmente metas parciales, por ejemplo, vamos a tener un avance del 30% al primer año. Y finalmente es importante que el indicador tenga plazos relacionados a las metas. En este caso, vamos a considerar que la meta se va a alcanzar al término del segundo año de ejecución. ¿Por qué es tan importante el plazo? Porque en realidad, tal como ustedes están aprendiendo, lo que estamos haciendo es establecer un mecanismo mediante el cual vamos a lograr que vamos a cambiar la realidad. O sea, la idea que tenemos con todo lo que vamos a realizar mediante el concurso de la planificación es que vamos a transformar. Ahora, esa transformación no tiene que realizarse en plazos excesivamente largos. Sino que esa transformación se tiene que realizar en plazos cortos. Ahora, para que existan esos plazos cortos, o si ustedes quieren, plazos bien medidos, entonces lo que tenemos que tener la capacidad es de que nosotros como planificadores somos capaces de establecer estos plazos con absoluta claridad. Ahora bien, algunas recomendaciones en relación a los indicadores. Pueden requerirse varios indicadores por objetivo para medir distintos aspectos de este. Por ejemplo, estamos construyendo un centro de salud. Entonces queremos saber cuál es el impacto que tiene ese centro de salud sobre la situación de la población objetivo. Entonces vamos a tener indicadores, por ejemplo, al estilo de disminución de enfermedades broncopulmonares. Entonces medimos, ¿notan? Nunca tienen que olvidarse que el secreto de la gerencia es medir. Todo el tiempo tenemos que medir. Ese es el tema. Si somos capaces de medir todo el tiempo, entonces vamos a saber si estamos avanzando, estamos retrocediendo o estamos en el mismo lugar. Un gerente de proyectos, un gerente de empresa, un gerente de programas, un gerente de planificación que no tenga indicadores, no sabe a cuál lado está avanzando. Es muy importante. Por esa razón decimos en el ejemplo, podemos tener como indicadores la disminución de enfermedades broncopulmonares, la disminución de enfermedades gastrointestinales. Entonces, esos dos indicadores lo que nos van a permitir es ver si efectivamente el centro de salud que hemos construido, el centro de salud que hemos establecido, está teniendo un impacto directo sobre la salud de la población. El equipo del proyecto puede requerir otros indicadores que no son de interés para los demás involucrados. Estos se tratarán según lo descrito, pero no se incorporarán en la matriz del marco lógico. No se olviden que la matriz del marco lógico es una herramienta que nos permite vender el proyecto, que nos permite acordar entre todos cuál va a ser la lógica sobre la que vamos a trabajar.
pero ya internamente, cómo el equipo va a alcanzar las metas que se está proponiendo, eso ya corresponde a una organización más interna que va a realizar el propio equipo. Si los impactos se producirán a muy largo plazo o si el costo de estimar el indicador es muy alto, es mejor buscar indicadores proxy. ¿Qué son los indicadores proxy? Los indicadores proxy se llaman así porque son indicadores aproximados. Son indicadores que no necesariamente nos muestran el comportamiento de la variable, sino nos permiten ver una aproximación de lo que estamos midiendo, ¿no? A ver, les voy a dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, nos han dado la tarea de realizar la programación, nos han dado la tarea de realizar la programación de un sistema de seguridad ciudadana. Si nos han dado la tarea de diseñar un sistema de seguridad ciudadana, ¿cómo mides si ha mejorado o no la seguridad ciudadana? Es una variable compleja. ¿Por qué es complejo? Porque la seguridad ciudadana tiene que ver con la sensación que tiene la gente respecto a si se siente segura o no. ¿No es cierto? Entonces, eso es bastante subjetivo. Ahora, podríamos hacer encuestas, ¿no? Para saber cómo se siente, pero las encuestas nos van a dar una mirada en un momento específico del tiempo. Y esos resultados pueden ir variando también de acuerdo a las condiciones específicas que pueda tener la gente, ¿no? Además de ser muy costosas, tremendamente costosas. Entonces, ¿qué hacemos en una situación así? Buscamos indicadores aproximados. Por ejemplo, la cantidad de luminarias en funcionamiento versus las requeridas. ¿Por qué es aproximado? Porque cuanto más luminarias estén en funcionamiento, cuanto más calles estén iluminadas, va a haber mejor seguridad ciudadana. ¿Notan por qué es aproximado? Es aproximado porque no sabemos si hay una correlación directa. Se pueden dar, por ejemplo, asaltos a plena luz del día, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente hay una, pero ya nos aproxima, ya nos dice que en general si hay una mayor cantidad de iluminación en una calle, vamos a estar mejor. O, por ejemplo, podemos empezar a medir la cantidad de denuncias que tengamos en las estaciones policiales. De nuevo, se trata de un indicador tremendamente aproximado
porque no necesariamente hay una correlación entre la cantidad de denuncias y la disminución o aumento o mejora de la seguridad ciudadana. Porque puede ser que haya pocas denuncias porque el servicio es malo. Es algo así como cuando a veces te roban el celular, ¿no es cierto? Si te roban el celular, es complicado ir a denunciar. ¿Por qué es complicado ir a denunciar? Porque hasta que hagas la denuncia, hasta que te la procesen, etcétera, ¿no? Eso va a significar pérdida de tiempo y además las posibilidades de recuperar el celular son muy bajas. Entonces dices, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Prefiero no ir. Entonces, o, qué sé yo, el servicio, porque no tiene suficiente personal, a veces atiende, a veces no atiende, etcétera. Entonces, ese indicador nos puede engañar, nos puede mentir acerca de si está mejorando o no la seguridad ciudadana de la población. Pero como no tenemos otro instrumento, entonces vamos a tener que utilizar aquello que está a la mano. Porque naturalmente, si tuviéramos mejores instrumentos, podríamos trabajarlo, ¿no? A ver, aquí hay un ejemplo que nos va a servir para que podamos trabajar, ¿no? Noten ustedes, lo hemos hecho en función al enunciado del objetivo, por ejemplo, nuestro componente, entendiendo como componente el producto que tenemos que entregar en función a todas las actividades que estamos realizando, ¿no? En este caso, nuestro componente es contar con una red vial con señalética, defensas y demarcación apropiadas, ¿no? Ahora bien, noten ustedes cómo se están construyendo los indicadores de eficacia, de calidad y de eficiencia. Entonces, habíamos indicado que los indicadores de eficacia son aquellos que nos permiten ver si estamos siendo o no capaces de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Eso es la eficacia. La calidad, habíamos dicho que se refiere a la cualidad. Es decir, somos o no capaces de presentar, de entregar una determinada calidad en los productos que estamos llevando. ¿Son buenos o son malos? Y tenemos un indicador de eficiencia. La relación entre el producto y el costo, es decir, el uso de recursos que estamos utilizando. Esa relación es buena o mala, ¿no es cierto? Podemos tener la mejor carretera mantenida de acuerdo a los estándares internacionales, pero puede darse que lo estamos haciendo casi al mismo costo que significa construir una nueva carretera. Si eso es así, en realidad no estamos siendo eficientes en relación a todos los mecanismos que tienen que ver para que funcione adecuadamente los temas. Ahora, ¿cómo medimos? Por ejemplo, en términos de eficacia, vamos a construir un porcentaje de la red vial que cumple con estándares en cuanto a señalética, señalización vertical, defensas y demarcación. Ahora, ¿cómo lo vamos a medir? La fórmula va a ser el total de operación de señalética efectuada anualmente
sobre el total de elementos de señalética existentes multiplicados por 100. Podemos utilizar la fórmula también del total de operaciones relacionada con defensas efectuada anualmente sobre el total de defensas existentes. También el total de operación de demarcación efectuada anualmente sobre el total de kilómetros de pavimento existentes. Entonces vamos a decir, si digamos en nuestras carreteras suman 200 kilómetros, esos 200 kilómetros tienen señalética y están adecuadamente demarcados. La señalética que se refiere a que hay curva, tenga cuidado, tráfico intenso, posibles derrumbes, etc. Y la demarcación se refiere a que el recorrido, las marcas, los pasos de cebra están adecuadamente establecidos, y si todos tienen los ojos de gato, ¿no? ¿Conocen los ojos de gato? Son cuando uno va por la carretera, aparecen como cuando se ilumina, ¿no es cierto? ¿Tiene o no tiene? A eso nos referimos con eficacia, y eso vamos controlando. ¿Se imaginan ustedes si lográramos que todas estas herramientas se implantaran en la gestión? ¿Ustedes se imaginan cómo sería el gobierno municipal del Alto si empieza a medir cada una de las cosas? Porque si empiezas a medir, lo que va a ocurrir es que te vas a dar cuenta que aquello que está mal. Si te das cuenta aquello que está mal, entonces vas a poder avanzar. Pero si no somos capaces de ver aquello que está mal, entonces no vamos a poder ver. Veamos otro ejemplo de eficacia. Porcentaje vial de tuición de la dirección vial intervenida en cuanto a seguridad vial anualmente en función de las necesidades determinadas. ¿Cómo va a ser la forma de cálculo? El total de operación de seguridad vial efectuada anualmente sobre el total de necesidades de la operación de conservación de los elementos de seguridad. ¿No es cierto? Entonces hay todos los elementos que tienen que ver con las bermas, con los anillos de protección que tenga que existir, semáforos cuando corresponda, entonces vamos a poder medir. Ahora bien, calidad. El porcentaje de la red vial que cumple con estándares en cuanto a señalética, defensas y demarcación. Y ahí vamos a decir que vamos a contabilizar el número de señales en buen o regular estado dividido por el número total de señales multiplicado por 100. ¿Notan qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, tengo 100 señales, ¿cuáles están en buen o regular estado? Y voy a medir. Por si acaso, mis compañeros, la planificación no es para todos, ¿no? Para ser un buen planificador, tiene que encantarte complicarte la vida, ¿ya? Si eres de esas personas superficiales, que no le gusta complicarse, que le gusta que todo fluya, que no le gusta pelearse, que busca siempre quedar bien con todos, la planificación no es lo tuyo. Porque en la planificación vamos a medir, vamos a decir cuántas señaléticas están bien. Y para eso es muy simple, ¿no es cierto? En realidad vamos a agarrar nuestras hojas o la tablet, si somos más modernos, y vamos a agarrar una camioneta, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir recorriendo, nos detenemos en cada señal y vemos cómo es el estándar. ¿Es visible? ¿La pintura está bien o no? ¿O qué tal si la señalética está botada? O no hay la señalética. Alguien se ha robado la señalética. Entonces eso se informa. Y el gerente, cuando vea qué es lo que está ocurriendo, cómo se está administrando su jurisdicción,
Lo que va a hacer, pues, es jalar orejas, ¿no? Pero si no sabe el gerente, si no sabe lo que está ocurriendo, entonces ahí es donde aparecen los problemas, ¿no? El número de defensas en buen o regular estado dividido por el número total de defensas, ¿no? Las defensas son esos mecanismos que impiden o, bueno, dificultan, digamos, que uno en una curva se estrelle completamente. La cantidad de demarcación en buen o regular estado dividido por el número total de demarcación. ¿Qué tal si la pintura se ha desgastado, prácticamente ya no se distingue? Entonces ahí podemos ver con absoluta claridad que esa demarcación tiene una muy baja calidad, ¿no? Y en cuanto a la eficiencia, podemos utilizar el indicador, el enunciado, el costo promedio por señal instalada. ¿Cuál es el costo total de mantenimiento de señales en el año sobre el número de señales existentes? ¿Qué tal si estamos pagando 20.000 bolivianos por metro de señal? No tiene sentido, ¿no es cierto? Puede ser que por ahí detectemos algún negocio. Eso no es eficiente. El costo promedio por defensa instalada, que va a ser el costo total de mantenimiento de defensas en el año sobre el número o kilómetros de defensas existentes. Entonces eso tenemos que ir chequeando, ¿no? Así es como se hacen los indicadores. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, duda respecto a cómo se construyen los indicadores. Adelante, por favor, pueden activar sus micrófonos. Bien, no habiendo dudas, seguiremos entonces, seguiremos este apasionante mundo del ecológico, ¿no? Acá podemos ver otros ejemplos que nos van a ayudar poniendo el enunciado del objetivo, el enunciado de los indicadores y también la forma de cálculo, ¿no? Por ejemplo, vamos a plantearnos como uno de los objetivos tener las estadísticas pluviométricas oportunas y confiables generadas. Entonces ahí nuestro indicador va a ser el número de meses con información por año. Ahí nuestra fórmula de cálculo va a ser el número de meses para los cuales se cuenta con información en el año. Vamos a medir el desfase para la disponibilidad de los datos. Entonces vamos a ver la fecha de registro de datos en nuestra base menos la fecha del dato. El porcentaje de datos faltantes por año. El número de datos faltantes sobre el número de datos esperados multiplicados por 100. La confiabilidad de la información, media de las respuestas a la pregunta 1.4, la oportunidad de la información, la suficiencia de la información, el costo de operación anual por estación, esto es el costo total anual de operación de la red pluviométrica, dividido entre el número de estaciones. Entonces, de esa manera, vamos a generar un mecanismo mediante el cual vamos a optimizar estos costos. El costo medio anual por dato, que va a ser el costo total anual de operación de la red pluviométrica, dividido entre el número de datos registrados en el año. ¿Cuál va a ser la ventaja de que utilicemos este mecanismo? Es que vamos a decir cuánto cueste cada dato. Cada dato nos cuesta 10 bolivianos. Muy bien, eso es alto o bajo.
veremos los datos en el mundo. Si Chile está logrando un costo medio por dato de 5 bolivianos, quiere decir que estamos rezagados. Por lo tanto, tenemos que trabajar. Para eso sirve esta cuantificación de lo que necesitemos. Ahora bien, ¿cómo obtenemos la evidencia? ¿Ya? Porque en realidad, no se olviden, al planificador, al controlador, se lo puede uno comprar, ¿no es cierto? Si mi cabeza depende de cómo me midan, entonces, ¿qué mejor que comprarme al medidor? ¿No es cierto? Entonces, ahí tiene que haber control del control. Y para eso, lo que vamos a trabajar es sobre la evidencia. ¿Qué es la evidencia? Son las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar el logro de los objetivos y el cálculo de los indicadores. En otras palabras, cuando tengamos que comprobar que evidentemente se ha trabajado tal como nosotros hemos indicado, entonces vamos a utilizar estos medios de verificación. Estos medios de verificación pueden incluir estadísticas, pueden incluir material publicado, puede ser la inspección visual, pueden ser las encuestas, pueden ser los informes de auditoría, los registros contables que tengamos. Todos ellos se van a constituir en evidencia que nos va a permitir saber si lo que estamos haciendo se puede verificar. Esto corresponde a la tercera columna del marco lógico, ¿no? Entonces, estos medios de verificación, tal como estamos viendo, están asociados al fin, al propósito, al componente y a las actividades, ¿no? Por ejemplo, podemos establecer una estructura que nos permita saber si nuestros medios de verificación funcionan o no. Por ejemplo, aquí vamos a decir el detalle para los medios de verificación. ¿Cuáles son las fuentes de información? Van a ser el test de 10 preguntas sobre las materias tratadas en la capacitación. ¿Cuál es el método de recopilación? La selección de muestra aleatoria de 45 personas capacitadas. Se va a realizar una encuesta en persona. ¿Quién es el responsable de la recopilación? La responsable es Juanita Pérez. ¿Cuál es la frecuencia de recopilación? Por una vez a los 3 meses de concluido el último evento de capacitación. ¿Cuál es el método de análisis? El método de análisis que vamos a utilizar es que cada respuesta correcta da un punto, la aprobación con 7 puntos, se calculará el porcentaje de aprobación media y desviación estándar. ¿Cuál es el modo de distribución? Por correo electrónico. ¿Quiénes van a usar esta información? La unidad de planificación y evaluación, el gerente del proyecto, las entidades cooperantes, la junta de vecinos se va a encargar de utilizar esto. Si falta información, va a ser necesario incluir actividades para obtenerla. Si no se puede conseguir la información, habrá que cambiar el indicador, usar proxies. Si hay más de una fuente de información, verificar la consistencia de los datos. Los medios de verificación deben ser acordados con los involucrados, de tal manera que todo el mundo sepa qué es exactamente lo que vamos a hacer, ¿no? Bien, el ejemplo de los medios de verificación lo veríamos en nuestra siguiente clase. No sé si hay alguna duda sobre esto, también vamos a hacer un ejercicio y sobre todo lo que hemos visto en la mañana de hoy. Adelante con sus consultas, comentarios, por favor.
Bien, no existiendo consultas, quedaríamos acá y nos vemos el martes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Nos Hola, vemos. Ulises. Hasta luego, licenciado. Chau, chau.